Hay un plan que avanza en silencio. Mientras miles de iglesias cierran sus puertas en Occidente, otros compran tierras, levantan mezquitas y construyen comunidades cerradas con reglas propias. No lo hacen al margen de la ley. Lo hacen desde adentro, aprovechando las leyes, pero para crear el crecimiento de una cultura que busca cambiar las leyes. Ya ocurrió en Europa y ahora empieza a replicarse en América. ¿Quién está detrás? ¿Qué buscan? Y sobre todo, ¿cómo fue que dejamos libre ese terreno? Aquí revelaremos cómo está funcionando el plan para cambiar la matriz religiosa, cultural y legal de Occidente. Durante siglos, Europa y América estuvieron marcadas por la presencia de la Iglesia Católica y su cultura era cristiana. Hasta bien entrado el siglo XX, cada pueblo tenía su parroquia, su misa diaria, y cada hogar al menos una imagen cristiana. Hoy eso ya no es así. Iglesias cerradas, vocaciones en caída libre, niños que nunca fueron bautizados, jóvenes que no conocen a Dios. En varios países las diócesis han tenido que fusionar parroquias por falta de fieles y sacerdotes. Los edificios de la iglesia excedentes son desacralizados y vendidos para emprendimientos comerciales. Cristo fue desalojado no por una fuerza externa, sino por el abandono interno. Y cuando la iglesia deja su lugar, otra fuerza lo ocupa. Esto no sucedió de improviso, fue anunciado por el cielo desde antes. En Fátima, en 1917, la Virgen advirtió que si el mundo no se convertía, vendrían guerras, persecuciones y un castigo espiritual. En la Salet se habló de una apostasía que comenzaría desde adentro de la iglesia. En Akita se profetizó una crisis interna. Cardenales estarían contra cardenales y obispos contra obispos. En Garabandal se anunció una purificación global. Todos estos mensajes fueron leídos como exageraciones o advertencias simbólicas, y en algunos casos como delirios de algún alma extraviada. Pero lo que vemos hoy confirma una transformación profunda. El cristianismo decaería. Y si la fe es abandonada, otras formas religiosas, más firmes y más exigentes, tomarían el control del espacio que queda. Y ese deterioro de la fe en Occidente vino de la mano de las élites occidentales, que promovieron un modelo de sociedad alternativo basado en el individualismo, el hedonismo y la ruptura con la familia tradicional. Se legalizó el aborto, se promovió la anticoncepción, se normalizó el divorcio y se impuso una ideología de género que debilitó el concepto de maternidad y paternidad. Y tuvo consecuencias demográficas. En la mayoría de los países de Europa, la tasa de natalidad está muy por debajo del nivel de reemplazo. También ocurre en Estados Unidos, Canadá y gran parte de América Latina urbana. Y las sociedades que dejaron de tener hijos necesitaron importar mano de obra joven. Y esa mano de obra llegó especialmente a Europa desde países islámicos. Entonces, lo que comenzó como un fenómeno económico, cubrir puestos de trabajo, rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural y religioso. Millones de musulmanes se instalaron en tierras donde la fe cristiana ya no tenía fuerza. Trajeron su religión, sus costumbres, su estructura familiar y sus leyes. De modo que el reemplazo fue a través de una inmigración que se negó a adoptar la cultura y las leyes del país de acogida. Y esto generó graves problemas de seguridad. Por ejemplo, Francia tiene más de 700 barrios clasificados como zonas sensibles por el propio Estado.
En muchos de ellos, la policía entra solo con refuerzos o directamente evita ingresar. En ciudades como Marsella, Lyon o los suburbios de París, ya no se vive bajo el orden occidental, sino bajo códigos islámicos. Mujeres presionadas para cubrirse, hombres vigilados en su conducta, tribunales o islámicos para impartir su justicia. Lo mismo ha estado pasando en Suecia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos. La presencia cristiana en esos lugares se está volviendo inexistente en la práctica. Y hay barrios donde los cristianos no pueden llevar una medalla o un rosario sin arriesgarse a una agresión. Fue un cambio progresivo, permitido por el debilitamiento del cristianismo. Y el Islam no encontró resistencia, porque ya quedaba poco que lo resistiera. Entonces, el avance del Islam en Europa fue el aprovechamiento del terreno disponible. Mientras las comunidades islámicas abrían escuelas, centros culturales y lugares de culto, las comunidades católicas cerraban los suyos. Y el desarrollo de servicios surgió por una simple necesidad de prestar servicio a la creciente cantidad de inmigrantes musulmanes, que además tenían un crecimiento vegetativo muy superior a la población autóctona. Por ejemplo, en Francia, la tasa de fertilidad entre las mujeres musulmanas es de 3,5 hijos por mujer, frente a 1,8 en la media nacional y menos de 1,4 entre mujeres católicas practicantes. En Alemania, los hogares musulmanes tienen en promedio más del doble de hijos. Occidente no solo dejó de transmitir la fe, sino que dejó además de tener hijos y así se aceleró el reemplazo cultural y espiritual. Pero no podemos considerar que el cambio de la matriz religiosa que se está operando fue solamente consecuencia de la indefensión en que se encontraba Occidente. Se trata de un plan ya probado. En el año 622, Mahoma y sus seguidores migraron de la Meca a Medina. Esa migración, conocida como Hégira, fue el inicio de la expansión islámica. Y desde allí el Islam se expandió por todo el mundo conocido en pocos siglos. La lógica de la Hégira sigue viva hoy. Se trata de migrar, agruparse, establecer una comunidad fuerte y desde ahí influir y controlar el entorno. Es así que la migración islámica no busca integrarse, sino replicar su modelo de expansión por la migración en tierra extranjera. Primero con mezquitas, luego con escuelas, centros de arbitraje y presión sobre el entorno. Este proceso no requiere violencia. Basta con tener cohesión, número y una visión clara. Y recientemente 2 imanes musulmanes revelaron públicamente cómo están actuando en Estados Unidos para formar comunidades islámicas. Contaron un caso que no fue difundido por los medios tradicionales, pero está documentado. Es una revelación que muestra claramente su forma de actuar. En 2023, un grupo musulmán compró un terreno de 113 hectáreas en el área de Dallas, el equivalente a más de 150 canchas de fútbol, por $6,8 millones. En el centro se está construyendo una gran mezquita. A su alrededor más de 250 viviendas. El proyecto fue diseñado internamente como una comunidad islámica integral. Viviendas, templo, normas internas y vida familiar según el Islam. Va a tener gimnasios segregados por sexo. Todo esto implica una estructura social orientada a la ley islámica. Las calles del complejo llevarán nombres de conquistadores islámicos, porque el objetivo no es solo construir viviendas, sino crear un entorno simbólico e histórico que eduque en la identidad islámica. Las casas fueron ofrecidas en círculos cerrados y vendidas en solo 40 minutos.
Pero lo más notable que revelaron es cómo sortearon las restricciones legales. No excluyeron a los cristianos directamente, porque eso está prohibido por ley, pero impusieron una cuota anual de mantenimiento en la cual el 75% irá a financiar la mezquita. Cualquier no musulmán que desee vivir allí tendría que pagar para sostener un culto ajeno, y eso en la práctica los disuade. Y para la presentación legal usaron apoderados con nombres anglosajones, contratos bien diseñados y asesoramiento profesional. Todo dentro de la ley, pero todo cuidadosamente dirigido al objetivo de crear una comunidad musulmana blindada, financiada y protegida. Los fundadores lo explican sin rodeos. Esto es una hégira, una forma de construir Medina en tierra no musulmana. Y este modelo ya se proyecta en el Reino Unido. Y no es diferente al que ya se ha aplicado de forma menos explícita en varios barrios europeos. Bueno, hasta aquí quisimos exponer cómo los musulmanes hacen crecer sus comunidades en Occidente sorteando las propias leyes locales para imponer luego un cambio cultural, religioso y legal global. Ahora, si te gustó esto que contamos, marca que te gusta este video, compártelo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal activando la campanita en todas, así no te pierdes nuestros videos. Si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, puedes hacerlo a través de Patreon o desde YouTube. Y me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de que las iglesias se cierren mientras se levantan mezquitas con financiamiento estructurado? Que Dios te bendiga y te dé valor para no rendirte.